Muy buen día, mi nombre es Patricia Fournier, soy estudiante del séptimo trimestre de Psicología para la Universidad Bicentenaria de Aragua. En este momento tengo el gusto de presentar la segunda parte de los trastornos mentales que se encuentran descritos en el DSM-5. Y bueno, son un conjunto de 10 trastornos de los cuales hablaré a continuación. Esta asignatura es facilitada por la doctora Carmen Aide Tivero. Doctora, un gusto saludarle. Vamos a comentar brevemente, voy a comentar brevemente que en esta presentación encontraremos los 10 trastornos generales que aparecen a continuación, ¿verdad? Con sus grupos, mencionando sus grupos de trastornos que son muchos en algunos casos, en unos pueden ser 10, 15, en otros pueden ser más de 100, solamente se van a mencionar, pero sí se va a hablar en líneas generales de la definición, etiología, epidemiología y criterios y tratamiento de cada uno de estos 10, de los grandes, ¿bien? Entonces, bueno, esto, ¿por qué? Porque la visión que percibo que necesito tener como psicóloga y en líneas generales como estudiante de comportamiento humano es el poder reconocer cuando se presente una alteración del comportamiento o un trastorno que asisten a consulta con un trastorno, poder saber dónde lo voy a ubicar en líneas generales para luego irme a lo particular. Y esto se caracteriza internamente en cada uno de los subgrupos o subcategorías que presenta el DSM-5. Entonces es muy, muy amplia la información. Trataré de hacerlo en el tiempo que ha estipulado pues, la actividad, ¿sí? Que son 45 minutos. Bueno, entonces en ese punto pues trataré de ser lo más precisa posible. Y bueno, voy a estar llevando el tiempo para que no se me pierda mucho de contexto la hora, porque eso sí se me va muy rápido. Bueno, vamos a iniciar entonces comentándoles que estos 10 trastornos, ¿verdad? Están relacionados, están ordenados acá, los ordené así del 1 al 10. Y tenemos el trastorno de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, que son muchos trastornos. Trastornos de la excreción, los trastornos del sueño y la vigilia, trastornos sexuales, disforia de género, trastornos disruptivos del control de los impulsos y la conducta. Están también los trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos, ¿verdad? Trastornos neurocognitivos y los trastornos de la personalidad y los trastornos parafílicos. Entonces, bueno, vamos a iniciar lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos. Ok, dentro de este conjunto de trastornos vamos a encontrar entonces la definición. Inicialmente tenemos que los trastornos de conducta alimentaria tienen que ver con esta alteración o se caracteriza por alteraciones persistentes. Tenemos que entender que una de las claves de los trastornos es la persistencia, la intensidad con la que se da la conducta, la frecuencia con la que se da la conducta y el tiempo que dura la persona padeciendo la conducta. Entonces, bueno, todo esto van a tener como característica la definición, es la persistencia de esta alteración en la alimentación, en este caso, porque es de los trastornos alimenticios, ¿verdad? En el y todos los comportamientos relacionados con o asociados con el hecho de comer, con el hecho de alimentarnos, ¿sí? Provocando perturbaciones en qué, en el consumo, en la absorción de los alimentos, a su vez causa problemas importantes en la salud física, porque también pues, lo que comemos está asociado también a nuestro aspecto físico. Entonces todo esto va a desencadenar pues, un cuadro, ¿verdad?, de muchos trastornos que están caracterizados y en un momento se los voy a mencionar. Cuando hablamos de la etiología, pues dice que se desconoce la causa exacta de estos trastornos de alimentación. Al igual que con otras enfermedades mentales puede haber muchas causas. Por ejemplo, pudiéramos tener la genética, la biología, que habla de que algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar trastornos de alimentación, ¿sí? Síndromes que los analiza o los estudia también un endocrino. Esto es un equipo multidisciplinario, pues, de médicos y de profesionales, ¿sí? Pero que esta herencia, este problema, digamos, de salud, tiene estos factores biológicos. Los cambios en las sustancias químicas del cerebro también pueden tener una función en los trastornos alimentarios, ¿sí? También podemos encontrar lo psicológico y lo emocional, que las personas con trastornos de alimentación pueden tener problemas psicológicos que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, rigidez
mental, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas, su mundo relacional, ¿no? Entre los antecedentes también podemos encontrar los familiares que hay problemáticas significativas para el tema de los trastornos alimenticios, pues los padres y los hermanos ya han presentado este trastorno y pues por un modelamiento van las familias de generación en generación enseñándolo, pero adicional, como es un tema genético también, o sea, aquí juegan todos los factores, pues no sabemos exactamente cuál en quién, pero sí están todos los factores en algún punto, más o menos, siendo mucha presencia en la vida de la persona. Otros trastornos de salud mental están también asociados con este, puede tener trastornos de ansiedad, trastorno de depresión, trastorno obsesivo compulsivo, bueno, y hay más, ¿bien? Pero el tiempo es oro acá. Entonces, bueno, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que la prevalencia de alguna, por lo menos en este caso la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones, se estima que es de un 0.5 a 1% y de 1.4 a 1, de 1.4 más o menos respectivamente entre lo que sería la anorexia y la bulimia. Pero bueno, también reportan discapacidad y todos aquellos en anorexia, casi la mitad de esa población que reporta incapacidad, pero la otra mitad ni siquiera ha sido tampoco diagnosticada, dicen los expertos, ¿no? Y bueno, que hay incapacidades o discapacidad grave asociada pues a estos trastornos, ¿no? Eso es lo que dice, bueno, no ha sido tampoco, no son muy estudiados porque no tienen acceso quizás a todos los medios, ¿no? Bueno, cuando hablamos de los criterios generales, ¿verdad? Para entender estos trastornos, pues bueno, dentro de las cosas que vamos a encontrar de estas personas o de las manifestaciones que vamos a encontrar es que omiten comida y ponen excusas en exceso para no comer, ¿sí? Otros adoptan una dieta vegetariana demasiado restrictivas, o sea, siempre dejan por fuera un conjunto de nutrientes valiosísimos y de vitalidad para nuestros órganos. Se centran excesivamente en los alimentos, ¿sí? Sí, en los alimentos saludables, ¿sí? Sí, se preparan los alimentos en lugar de comer lo que la familia come, pero exageradamente meticulosos, ¿no? También se alejan de actividades sociales normales, porque si va a haber comida y ellos no van a comer, eso le empieza a haber mucha incomodidad y ansiedad. Se preocupan o se quejan continuamente de que están gordos y de cómo bajar de peso. Esos son como su discurso cotidiano y todo tiene problemas, calorías, todo se le cuenta, todo se le mide, todo le genera como peligro, ¿sí? Una sensación de peligro, amenaza de los ataques de ansiedad. Entonces, también mirarse frecuentemente al espejo es otra situación que puede manifestar el conjunto o cualquiera de los trastornos que en un momento les voy a mencionar. Comer reiteradamente grandes cantidades de dulces y darse unos atracones también pasa. Tomar suplementos dietéticos, laxantes, ejercitarse en exceso. Bueno, son un sinfín de cuestiones porque es que son varios. Entonces, en función de esto es importante decirlo, estos son generales, pero hay que tener claro que van a llegar con alguna problemática asociada con la comida, con el cuerpo, con el peso, ¿sí? Y los conflictos que esto le está generando en su vida cotidiana, porque es padecimiento. Ahí es cuando podemos decir, aquí hay un trastorno alimenticio, vamos a caracterizar ese trastorno alimenticio y bueno, se viene el conjunto de trastornos, el hecho, por ejemplo, de picar, el trastorno de rumiación con la comida, el trastorno de evitación, de restricción, de la ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, los trastornos por atracones, otros trastornos alimenticios de la ingesta y trastornos alimenticios de la ingestión de alimentos no especificados, porque pues, hay mucha, eso quiere decir que tiene varios criterios de lo que especifica allí, pero no reúne todos. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que estos trastornos hay que especificar si se está dando en remisión, si se está dando en remisión parcial, en remisión total, o sea, si se está haciendo ya algo para mover pues, sí, remitir digamos, a ver si ya está superando el trastorno, lo que quiero decir, especificar la gravedad, si es leve, moderado, grave o extremo, en qué condiciones nos llega el paciente. Entonces tenemos el tratamiento general para estos trastornos de alimentación. Podemos hablar de que la terapia psicológica, en este caso, podemos darle como muchísima importancia a este tipo de terapia para estos trastornos, pues consiste en ver
es con un profesional que le va a ayudar con los esquemas, los errores cognitivos. Y bueno, se espera, bueno, una de las indicadas, quizás con más resultados comprobados, la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Porque se puede pues medir los avances, ¿no? Exitosa, además no digo que no, pero bueno, cada uno tiene sus aportes. La terapia puede durar desde unos meses, puede durar un poco más de tiempo, 1 año, 2 años, dependiendo de lo que se caracterizó, de la gravedad y todo el tema, ¿no? Y también pues esta terapia busca que la persona normalice los patrones de alimentación, llegue a su peso saludable, reemplazca los hábitos que trae por hábitos saludables, aprenda lo que debe comer y a manejar sus estados de ánimo, pues también a desarrollar la capacidad para resolver problemas, porque todo está asociado con comer, ¿no? O con no comer también. Entonces, la terapia va a llegar a descubrir qué es lo que hay en la parte cognitiva del individuo y cómo esto está afectando sus emociones y lo está llevando a ese extremo, a ese trastorno, a esa alteración. También la terapia familiar es muy importante porque hay que involucrar a los integrantes de la familia para que puedan manejar una información coherente y adecuada para ayudar al individuo que acude a consulta. Ok, cuando ya hablamos del pronóstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? Pues dicen que los trastornos de alimentación pueden causar diversas complicaciones y pues que algunas de las cuales son potencialmente mortales. Entonces, cuanto más grave sea la problemática del trastorno, más probables sean las complicaciones graves. De allí que, bueno, la atención temprana y oportuna, que es lo que muchas veces no sucede con estos trastornos, es lo que se requiere para el cambio, ¿no? Porque se aparecen problemas de salud, pero problemas graves de salud, pues los órganos están súper alterados, en estado de inanición o sobrecargados de funciones, depresión y ansiedad, pensamientos de conducta suicida, problemas con el crecimiento y el desarrollo, problemas sociales, problemas relacionales. Todo esto es lo que puede preverse con estos trastornos. Ahora bien, vamos a hablar entonces de los trastornos de la excreción, que tienen que ver pues con ya la necesidad de soltar los esfínteres. Pues. Y es que de acuerdo al manual de diagnóstico del DSM-5, ¿verdad? Tratamientos mentales, este trastorno implica la eliminación inapropiada, ¿verdad?, de la orina y las heces, eso es excreción. Normalmente estos trastornos se suelen diagnosticar en las primeras etapas de desarrollo de la infancia o de la adolescencia, porque cuando ya el niño después de cierto periodo tiene que alcanzar el control. Lo último que se alcanza normalmente es el control vesical, ¿no?, durante la noche. Evolutivamente los niños adquieren pues el control de sus esfínteres desde los 18 meses hasta los 3 años aproximadamente. Pero cada niño muestra su propio ritmo y como todos los aprendizajes pueden haber retrocesos sin que ello implique necesariamente un trastorno, pues hay que revisar las razones que están generando esto. Pero cuando se producen emisiones de orina o defecaciones en lugares inadecuados de forma reiterada, ¿sí? Eso es lo importante. Y a una edad en la que se espera que esto ya se haya alcanzado o que se haya alcanzado a lograr este aprendizaje, entonces estamos hablando de una neuresis y encopresis respectivamente. Esto es lo importante, es considerar este dato. Las causas pueden deberse a distintos factores, ¿no? La etiología. Podemos hablar de factores ambientales, retraso de relación de aprendizaje por ir al baño y el estrés psicosocial. Podemos hablar de los factores genéticos que se asocian a retrasos del desarrollo normal en el ritmo circadiano de la producción de la orina. Originando anormalidades para la sensibilización de la vejiga. Puede ser un trastorno heredado, pues también, ¿sí?, que incrementa el riesgo en la infancia de 3 a 6 veces mayor que en niños de madres neuréticas y de 10.1 veces mayor en el caso de la incontinencia urinaria paterna, ¿no? También tenemos factores, dentro de estos factores genéticos, pues habla de que durante la infancia ambos progenitores pues hayan sufrido esto, ¿no? Enuresis, si esto pasó en los progenitores, esto incrementa el proceso en un 77%, ¿sí? En probabilidades de que también el hijo pues, tenga esa consecuencia, ¿no? Ya como los factores fisiológicos pueden también darse problemas de la capacidad vesical, ¿no? También podemos hablar de factores relacionados con el sueño,
¿sí? Y enfermedades orgánicas que también pudieran estar afectando el aparato genitourinario, infecciones en la orina, anomalías neurológicas y enfermedades que produzcan poliurina. Entonces, ahí está muchos factores que hay que prever a la hora de hacer un diagnóstico acertado. Dentro de la epidemiología, pues tenemos que más o menos es común en los niños de 5 años, y eso se da en un 5 o 10%, y que esto se da más o menos hasta los 10 años en un porcentaje de un 3 a un 5%, alrededor de un año hasta los 15 años aproximadamente. La eneuresis, en el caso de la eneuresis nocturna, es más común en niños, y la eneuresis diurna es más común en niñas. Bueno, eso es lo que relativamente se sabe de esto. Y bueno, en cuanto a los criterios que tenemos que considerar, pues en el caso de la orina, ¿verdad? Que la emisión de la orina en la cama, en la ropa, es repetida, voluntaria e involuntariamente, ¿sí? Hay que también considerar que la conducta es significativa cuando aparece por lo menos 2 veces semanales durante un mínimo de 3 meses consecutivos. Y bueno, o cuando el niño, adolescente o adulto presenta problemas en la sociedad o en lo académico, en lo laboral o en otras áreas importantes de la vida diaria. Y la edad al menos debe estar entre los 5 años. ¿Sí? No podemos atribuir esto a efectos fisiológicos de un medicamento. De manera es importante en ambos trastornos considerar la cronología, la edad cronológica, la edad de desarrollo, y en ambos trastornos puede ser voluntario o involuntario, ¿no? Y puede darse por separado o de manera conjunta. Estos son elementos que hay que considerar en general. Ahora, claro, ellos tienen su propia clasificación interna, porque tenemos la enuresis, tenemos la encopresis, otros trastornos de la excreción especificados con síntomas urinarios, con síntomas fecales, cualquiera de los dos, trastornos de la excreción no especificados, igualito con síntomas urinarios, con síntomas fecales. Tenemos también la enuresis solamente en el caso de que se dé, a ver, sí, no más así, perdón, estos son lo que sería el grupo de estos trastornos, ¿sí? Entonces es importante pues revisar específicamente qué es lo que está sucediendo e irnos directamente a los criterios de cada uno en particular, pero ya tenemos una generalidad de lo que sucede con este trastorno. Ahora nos vamos al tratamiento. En el caso del tratamiento psicológico, lo primero que se lleva a cabo es el análisis de las bases del problema para ver, digamos, hacer un tratamiento personalizado y comprender tanto los procesos cognitivos, emocionales, conductuales y ambientales que están afectando. Esto en el caso de aplicar un tratamiento psicológico basado en modelo cognitivo-conductual o en modelo conductista. Está también la incorporación de rutinas, ¿verdad? Que consisten en miccionar antes de ir a la cama, restringir los líquidos 2-3 horas antes, hay entrenamientos que hay que hacer, alarmas urinarias también, ejercicios de vejiga, bueno, hay una serie de tratamientos que se pueden aplicar y están los tratamientos farmacológicos digamos, existen varias opciones para controlar el volumen de líquido en el sueño y bueno, se utilizan y allí están mencionados, pero esto lo indicaría específicamente un médico, no lo haríamos nosotros. Pero bueno, sabemos que el individuo puede estar tomando estos medicamentos. Bueno, que tienen efectos secundarios como todo tratamiento médico. Tenemos el pronóstico. El pronóstico es bastante favorable. Se cree que, aunque pueda conllevar entre semanas y meses conseguirlo, dependiendo de cada sujeto, en la mayoría pues, de los casos se tiende a mejorar de forma espontánea en la pubertad, ¿sí? Aunque no es una amenaza para la salud, puede afectar gravemente la autoestima del niño, por lo que será determinante pues, las acciones que se sigan para mejorar esta situación. Pero bueno, en este caso pues, es un trastorno que se recupera a la persona. Vamos a ver los trastornos ahora del sueño y la vigilia. Son muchísimos trastornos, quiero decirlo de una vez. Y bueno, nos quedamos con lo que sería la definición, ¿sí? de estos trastornos. Los trastornos del sueño son afecciones que provocan cambios en la forma de dormir. Y son cambios, ¿por qué afectan cambios? Porque son reiterados, son constantes. Recuerden, se los dije, porque el trastorno no es algo que sucedió hoy no dormí, no. Hoy me la pasado con demasiado sueño, no es algo que sucede de vez en cuando. Es reiterado y genera cambios. ¿Y qué pasa con el trastorno? Afecta la salud, la seguridad y la calidad de vida en general. La falta de sueño puede afectar la capacidad para conducir con seguridad y aumenta el riesgo de otros problemas de salud,
Eso sería pero son muchos los problemas asociados a este tipo de trastorno. Como vamos a ver, en cuanto a la etiología, tenemos que en ocasiones el trastorno del sueño aparece como efecto de otras enfermedades y constituye factores de riesgo para la aparición de otras patologías también, ¿sí? En el caso del insomnio, la ansiedad, el hipotiroidismo y las enfermedades psiquiátricas o las que producen dolor son causas más comunes. En la hipersomnia, las causas pueden asociarse a ansiedad, depresión grave, abuso de hipnóticos y apnea del sueño, ¿no? También se habla de que, por ejemplo, los ronquidos se producen por la obstrucción mecánica temporal de las vías respiratorias, que sería otra como de los tantos que hay, especialmente si padecen obesidad. En el caso de la narcolepsia, las causas pueden ser una hipersomnia crónica en edad temprana. El bruxismo se debe al estrés emocional y las interferencias oclusales. Bueno, y así cada uno pues tiene como lo que vamos a ver, lo que voy a mencionar, tienen como una razón mucho más específica, ¿no? Y un origen mucho más específico, pero bueno, también están los fármacos como sedantes, antihistamínicos, neurolépticos, antidepresivos que pueden agravar pues estos síntomas. Entonces habría que considerar pues, todo esto, no es que hay que considerar todo esto para poder irnos a dar un diagnóstico acertado. Cuando hablamos de epidemiología, casi el 50% de toda la población, por ejemplo, nada más en Estados Unidos, informan problemas relacionados con el sueño. Entonces, es un referente, pero en cada latitud del mundo están estos problemas porque es un problema de la especie, de la humanidad, y cada contexto pues lo refleja y los estudios son los que nos van a dar mucha más información, lo que se haya publicado, lo que uno puede decir, bueno, como epidemiología tenemos esto, ¿no? Puede producir trastornos, ellos hablan de que pues, tienen ese trastorno de sueño alterado, emocionales, dificultades con la memoria, escasas habilidades motoras, porque todo esto se afecta por la poca higiene del sueño que se pueda tener. Entonces, cuando hablamos de los criterios para tratar o para reconocer estos trastornos, pues algunos de los síntomas y signos de los trastornos del sueño incluyen somnolencia, diurna excesiva, respiración irregular y aumento del movimiento durante el sueño. Otros signos y síntomas incluyen un sueño irregular, un ciclo de vigilia, dificultades para conciliar el sueño. Y bueno, pues hay muchos tipos de diferentes trastornos del sueño. Por eso es que hay que tener primero una generalidad del problema para que luego el facultativo vaya directamente al DSM-5 y bueno, en función de dónde le está afectando, que lo vamos a ver a continuación, pues pueda dar con el criterio adecuado y específico de este conjunto de trastornos del sueño y de vigilia, ¿no? Porque, bueno, están clasificados como los trastornos de insomnio, la hipersomnia, narcolepsia, cataplegia, pero con deficiencia hipocretina, narcolepsia con cataplegia, pero sin deficiencia de esto, ¿verdad? Una es con deficiencia y la otra sin deficiencia, perdón. Tenemos también la ataxia, ¿sí? Autosómica dominante, sordera, narcolepsia, también tenemos la narcolepsia, obesidad y diabetes, está asociado a narcolepsia secundaria, otras infecciones médicas, trastorno del sueño relacionados con la respiración, apnea e hipopnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño, respiración de Cheyne-Stokes, apnea central con consumo concurrente de opiáceos. Primero hay que codificar en este caso el trastorno de uso, ¿sí? De lo que está consumiendo, especificar la gravedad actual también, hay que especificarlo. También está la hiperventilación relacionada con el sueño, está la hiperventilación idiopática, alveola, concurrente, que son muchos, y hay que especificar en estos pues, la gravedad actual, trastorno del ritmo cardíaco, tipos de fase de sueño retardadas, si hay. En el caso de sueño y vigilia, no ajustada a las 24 horas, tipo de fase de sueño avanzada, especificar si es familiar, tipo de sueño vigilia irregular, tipo de sueño vigilia no ajustada a las 24 horas, asociado a turnos laborales, y si no está especificado también hay que señalarlo. Parasomnias, trastornos del despertar del sueño, no REM, tipos de sonambulismos también, especificar si es con ingesta de alimentos relacionados con el sueño, con comportamientos sexuales relacionados con el sueño, sexomnia,
tipos tipo con terrores nocturnos, con pesadillas, durante el inicio del sueño, con trastornos asociados no relacionados, con el sueño asociado. Bueno, es que son muchos, síndrome de la pierna inquieta. Nombro otros, insomnio especificados, trastornos de insomnio no especificados, bueno, y así un sinfín. Entonces, en la narrativa es que vamos a obtener el dato general de que hay un trastorno del sueño, y en la toma de los motivos de la consulta, más la información que nos va dando el sujeto, vamos asociando y nos vamos a ir directamente al más adecuado de estos trastornos. Si alguien nos llega con un trastorno del sueño, pues hay que agarrarse esas 4, 5, 10 páginas de la clasificación de los trastornos del sueño y darle una revisión adecuada para que podamos en las siguientes sesiones ya tener una impresión diagnóstica ajustada a lo más parecido que nos está presentando el individuo, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos del tratamiento, se trata de las enfermedades específicas. En este caso, el tratamiento primario para el insomnio es la terapia cognitiva conductual, que idealmente se debe hacer antes de prescribir los hipnóticos, ¿sí? Una buena higiene del sueño, hay que entrar a la persona en la higiene del sueño, en los hábitos antes de irse a la cama. Y bueno, en función de esto, pues es muy importante considerar, en el caso de los pacientes sobre todo que tienen problemas leves, ¿sí? De pronto moderados, ya los problemas graves van a requerir definitivamente el fármaco acompañado de la terapia cognitivo-conductual, la implementación de hábitos de higiene del sueño y bueno, todo esto ajustado pues a cada uno de los trastornos específicos que se vaya a tratar, porque cada trastorno específico a su vez tiene indicaciones mucho más particulares. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico de este tratamiento nos dicen que el sueño, a pesar de que la terapia es efectiva, pero pues el resultado pues, todavía sigue siendo reservado. Por lo general es un problema de por vida, o sea que la persona lo que puede hacer es aprender a manejar los síntomas, mejorar con el tiempo, pero nunca desaparece por completo, al parecer. Eso es lo que dicen algunos estudios. O sea que las alteraciones del sueño pueden empezar a medida que la persona también envejece, entonces empieza a dormir mucho menos. Eso sí es como muy común escucharlo en las personas mayores, ¿no? En la tercera edad o en los adultos intermedios inclusive ya empieza a aparecer esta dificultad para dormir. Ajá, ahora venimos con las disfunciones sexuales. Dentro de las disfunciones sexuales, que también son ampliamente abordadas por el DSM-5, también está el MDS-3, pero no lo consulté en este momento, pero el MDS-3, el Manual de Diagnóstico en Sexología, avalado por todas las sociedades médicas y sexológicas mundiales. Pero bueno, desde esta definición, solo usé la definición. Si hablamos de disfunción sexual como las actividades propias del sexo, la disfunción son las alteraciones en las actividades propias del sexo. Y entonces la disfunción sexual es un trastorno que dificulta e impide el mantenimiento de relaciones sexuales satisfactorias. Y esto se puede producir en cualquiera de las etapas o actos sexual. Como las funciones de la función sexual está determinada por los 4 elementos, que es deseo, excitación, orgasmo y resolución. Eso sería en la fase de la respuesta, pero también pudiéramos conseguirla desde la función sexual o el proceso de la función sexual, alteraciones a nivel de deseo, a nivel de la situación estímulo, a nivel de la respuesta y a nivel del tiempo de funcionamiento, que esa es la clasificación mucho más amplia que existe de las disfunciones sexuales. Pero en el DSM pues las consideramos así. Como la está presentando, entonces bueno, tenemos que la etiología y las causas de disfunciones sexuales pueden ser en los hombres por algunas alteraciones orgánicas. O sea, tiene una base orgánica, ¿sí? La disfunción sexual aparece por una base orgánica y aparece por un proceso de aprendizaje también. Se da en los hombres y en las mujeres, pero pues las más comunes en los hombres, que es la disfunción eréctil, ¿sí? Es notoria por una alteración a nivel fisiológico, pero no es la única. Hay muchos otros trastornos a nivel orgánico que están afectando la función sexual, pero también están unas propiamente sexuales. Entonces, bueno, en función de eso es que hay que prever esta etiología que lo pueda estar originando, ¿no? En cuanto a la epidemiología, hay muchos estudios que pueden referirnos más o menos cómo están los datos. En el caso de las mujeres, tomé este estudio para especificar que en el caso de las mujeres existe una prevalencia de disfunción sexual cercana a la tercera parte de la población. O sea que es muy alto el porcentaje de disfunción sexual que se está presentando. Esto es un estudio que se hizo en el 2009-2016, más de 70.000, o sea, la muestra pues aleatoria, mujeres.
Bueno, entonces ya se tiene un dato allí. Pero hay una gran prevalencia de disfunción sexual, de eyaculación precoz, disfunción eréctil. Hay otras más comunes, menos comunes pues, pero las más comunes son esas de consulta, vaginismo y anorgasmia, como muy alta tasa pues, de prevalencia en la población. Cuando hablamos de los criterios para los trastornos sexuales más comunes hay que considerar, que también son muchos, repito, hay que considerar diagnosticar, hay que considerar que no exista patología orgánica, ¿sí? Por abuso de sustancia, ni malestar acusando dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? Como es tal. Pero esto tiene que ver que no esté el abuso de la sustancia y que haya una patología que puede ser una enfermedad que genere como consecuencia una disfunción, porque está las enfermedades propiamente del sexo, de la función sexual, los trastornos de la función sexual, y pueden tener un origen orgánico por otra enfermedad y pueden tener un origen, en este caso, ser una consecuencia de una alteración. Un caso que nos presentaba el doctor Bianco era de un pedófilo que después de que nunca había tenido ese patrón sexual y de un momento a otro, unos meses para acá, él se percibe como con mucha atención, con muchas fantasías pedófilas. Y él acude a esta consulta porque está muy asustado porque él nunca había pensado en esto no era parte de su repertorio. Y bueno, el doctor le manda a hacer un estudio cerebral para, me imagino que lo refiere a un neurólogo, y descubre que tiene un tumor en el prefrontal. Entonces ya esto indica que ese trastorno, esta alteración, que en este caso es una parafilia, no está asociado pero nosotros entra entre la gama de disfunciones sexuales del MDS3, no es como tal una disfunción propiamente dicha, sino viene como consecuencia de otra alteración orgánica. Ahí sería lo que hay que considerar. Entonces, bueno, eso sería como en líneas generales. Podemos hablar del deseo hipoactivo, qué es lo que hay que considerar en el deseo sexual hipoactivo. Acá también pudiéramos tocar la aversión al sexo, qué pudiéramos conseguir de esta aversión, qué es lo que lo pudiera estar generando. O sea, el criterio es dónde está centrada exactamente esta alteración, si está en las parafilias, dónde está centrado, si es un impulso sexual excesivo, o sea, lo que hay que irse al criterio, entender que cuando me hablan de sexo, me tengo que leer todo el apartado de las disfunciones sexuales y ver cuáles son los criterios específicos, si me está llegando con una eyaculación retardada, con un trastorno eréctil, con un trastorno orgásmico femenino, con un trastorno de interés, excitación sexual femenino, si hay un trastorno de dolor, si hay un trastorno del deseo, si hay una eyaculación precoz. Todo esto tengo que considerarlo, ¿verdad? Para poder dar un diagnóstico mucho más pues, acertado, ¿no? También trastorno de eyaculación prematura, disfunción sexual inducida por sustancia y medicamento. En este caso, pues hay que codificar la sustancia y el medicamento primero. Especificar también si es con inicio durante la intoxicación, si sucedió con un medicamento, con una sustancia, se afectó, fue a partir de allí. ¿Sí? Y otras disfunciones sexuales específicas y otras no específicas. Bueno, nos vamos al MDS3 y conseguimos otra amplitud. Entonces el MDS3 nos lo va a caracterizar así, a nivel de la situación estímulo, a nivel de la situación del deseo, perdón, a nivel de la situación estímulo sexual, a nivel de la respuesta sexual, a nivel de tiempo de funcionamiento, y son una gama de trastornos en ese punto. Tenemos que el tratamiento, pues que aquí el tratamiento básicamente lo podemos centrar en lo que sería la terapia cognitiva conductual, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, los derivados, todas las terapias derivadas de ella. Y bueno, aquí yo puedo recomendar el manual de técnicas sexuales de Bianco, que es muy amplio para aplicar y caracterizar. También y usar estos enfoques teóricos con todos sus derivados y sus técnicas para restablecer la función sexual en el individuo. También habla pues de iniciar programas psicosexuales y en algunos casos se puede considerar cirugía. Obviamente también la farmacoterapia es súper indicada en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando de una alteración orgánica asociada a la disfunción sexual que se está presentando. Ahí se necesita el equipo interdisciplinario de médicos especialistas que puedan restablecer la función sexual, o sea, que aporten cada uno desde su área
del saber y experticia para integralmente favorecer la función sexual del individuo. Porque sabemos que el pronóstico es que con un adecuado tratamiento y un compromiso del individuo hacia la terapia, hacia la farmacoterapia, hacia todo lo que tenga que realizar, pues puede eventualmente recuperar su función sexual, no como el muchachito que se conoció o la persona obesa, pero sí con una calidad, que es lo que se entrena también, con una calidad en la función sexual. Ahora tenemos la disforia de género. Entonces, en la disforia de género vamos a encontrar que, digamos, la disforia de género se caracteriza por una identificación potente y persistente con otro sexo, ¿sí? Con el otro sexo en específico, asociada con ansiedad, asociada con depresión, irritabilidad y a menudo deseo de vivir, como con el sexo asignado, con deseo de no vivir, perdón, con ese sexo asignado al nacer, el sexo que tienen al nacer. Las personas con disforia de género a menudo creen que son víctimas de un accidente biológico y están cruelmente encerradas en un cuerpo que es incompatible con su identidad de género subjetiva. Entonces la disforia de género es un diagnóstico que requiere criterios específicos, pero que a veces se utiliza de manera general, ¿no? Para caracterizar a muchas personas. Por ejemplo, la transexualidad fue un diagnóstico aceptado que se refería a personas con síntomas graves y clínicamente significativos de disforia de género, ¿sí? Este tratamiento todavía lo manejamos o se maneja en la literatura médica, pero ha caído en desuso en la nosología moderna y algunas personas con disforia de género lo consideran ofensivo o inexacto. Y ahora con toda la gama de expresiones de género que tenemos, se complica mucho más, ¿no? Se habla aquí de los factores biológicos, que pueden ser una de las razones fundamentales: dotación genética, medio hormonal prenatal. Esto determina en gran parte la identidad sexual. La formación de una identidad sexual segura y sin conflictos y el rol sexual dependen también de factores sociales, como la relación emocional con los padres y la relación con cada uno de ellos, con sus hijos, ¿no? Con el hijo, en este caso, con el que está viviendo este trastorno. Algunos estudios muestran, por ejemplo, que la tasa de concordancia para la disforia de género en gemelos monocigotos es como mayor que en gemelos dicigotos. La disforia de género se asocia con ambigüedad genital, ¿sí? Eso también hay que tenerlo. Claro, hay mucha información que podemos conseguir en cuanto a la etiología, pero bueno, esto en líneas generales. En cuanto a la epidemiología, dice, aún faltan cifras precisas, pero se estima que entre el 0.00 y el 14, 0.014 de los varones, al menos al nacer, y el 0.2 y el 0.002 y 0.003 de las mujeres al nacer cumplen los criterios de diagnóstico de disforia de género, como lo establece el manual del DSM-5. Entonces ahí está, muchas personas se identifican como personas transgénero, pero no cumplen con todos los criterios de disforia de género también. Entonces, ¿cuáles serían estos criterios? Entonces, la disforia de género en la niñez suele manifestarse a los 2-3 años. Los niños con disforia de género suelen hacer lo siguiente: prefieren vestirse con ropa del mismo sexo, insisten en que pertenecen al otro sexo, desean despertarse perteneciendo al otro sexo, prefieren participar en juegos y actividades estereotípicos del otro sexo, tienen sentimientos negativos sobre sus genitales, bueno, y un sinfín de manifestaciones que bueno, por cuestiones de tiempo no podemos precisar acá, pero mi invitación siempre es irse al DSM-5 y ver las categorías que podemos encontrar allí, sus subcategorías, ¿verdad? Y empezar a ver específicamente a qué se está haciendo referencia el paciente que me está llegando, porque tenemos la disforia de género en niños, en adolescentes, en adultos, con trastorno de desarrollo sexual, con otras disforias de género especificadas, no especificadas. Y bueno, un sinfín más, allí están todas mencionadas dentro del DSM-5, que sería muy importante consultar, ¿verdad? Y bueno, tenemos dentro del tratamiento, pues dice que en ciertos pacientes mayores de cierta edad, generalmente 16 años o más, la terapia hormonal del otro sexo y a veces la cirugía de reasignación son indicadas con el consentimiento necesario, ¿sí? Todos sabemos que existen varios tratamientos, está obviamente el farmacológico, el hormonal, la cirugía, y estas personas necesitan estar en un continuo proceso psicológico, tratamiento psicológico, psiquiátrico, porque
Luego vienen otras alteraciones al darse el cambio también, ¿no? Pos cambio de reasignación de sexo. Vestirse del sexo opuesto no requiere tratamiento, pero si se produce sin una angustia, ¿no? Obviamente, pero si la persona ya padece de angustia y ya necesita tratamiento para manejar todos los posibles trastornos que se asocian a este trastorno. Bueno, entonces, bueno, tratamiento sabemos que es en todos los órdenes: médico, cirugía, farmacoterapia y psicoterapia. Como 6 tenemos el trastorno disruptivo del control del impulso y de las conductas. ¿Bien? Ok, cuando hablamos de los trastornos disruptivos del control de impulso, incluyen afecciones que se manifiestan con problemas de autocontrol del comportamiento y las emociones, y se traducen en conductas que pues violan los derechos de los demás, ¿sí? Pues son infragantes, pues. Bueno, en cuanto a los factores que originan estos trastornos disruptivos del impulso, del control del impulso y del comportamiento, tenemos que están los factores genéticos. Las personas que padecen ese tipo de dificultad suelen tener alteraciones en las conexiones neuronales vinculadas a la regulación de las emociones. Por eso es que va a jugar un papel muy importante el tratamiento de la farmacoterapia. Están los factores ambientales, que es posible que la persona haya vivido determinadas situaciones que son bastante influenciantes, ¿no? en el repertorio conductual, ¿verdad? Tenemos la influencia familiar, que es otro elemento fundamental. Si viene de familias muy disfuncionales, muy agresivas, muy violentas y con muchas situaciones que las que vemos hoy en día, pues bueno, también esto va a impulsar un poco su descontrol frente a la vida, ¿no? Frente al comportamiento, mal manejo de los impulsos, los estilos de crianza, todo esto tiene que ver. Cuando miramos la etiología, podemos notar que el número de hombres que padecen estos trastornos en consideración es mayor, considerablemente mayor que el número de mujeres, y suele iniciarse en la infancia. Allí se empiezan a notar todos los rasgos y señales de que esta persona es excesivamente apurada, desesperante, no sabe tomar una pausa. Y bueno, dentro de los criterios, que son varios porque va a depender, hay una caracterización también de estas manifestaciones, de este trastorno. Hay como subcategorías, cada uno va a tener algo muy específico, pero particularmente son problemas de regulación del comportamiento y las emociones. Esa va a ser la queja por la que van a traer a una persona, o la persona va a llegar, si es que la persona llega. Normalmente la persona va a llegar porque está siendo obligada a llegar, porque esto ya es un tema que también va a la parte legal. Cuando la parte legal obliga, entonces ahí es cuando él va a llegar voluntariamente, entre comillas, a decir, porque ¿qué le sucede? Que no regula, que no siente, que siente un fuerte impulso por dar una respuesta frente a una situación, que no mide las consecuencias, que ataca. Bueno, serían las cosas que tiene que ver. Fíjate que siempre tiene conflictos importantes frente a las normas, frente a la sociedad, las figuras de autoridad. Son como los elementos más distintivos de este trastorno. Pero cuando nos vamos al criterio, ¿verdad? Tenemos que entre estos se caracterizan los trastornos negativistas y desafiantes. Y hay que caracterizar si es leve, moderado o grave. Están los trastornos explosivos intermitentes, están los trastornos de la conducta, pero que hay que especificar si es de tipo de inicio infantil, si es de tipo de inicio en la adolescencia, si es no especificado. También hay que especificar si es con emociones prosociales limitadas, especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. Trastorno, también está el trastorno de la persona antisocial, ¿sí? Que tenemos el trastorno de la piromanía, la cleptomanía y otros trastornos destructivos del control de los impulsos y las conductas especificados como tal. Y están los no especificados. Entonces aquí llegó con esta situación, tenemos que hay un aspecto legal, no hay un control de impulso, hay una explosión. Hay que revisar específicamente hacia quién, hacia qué es lo que está haciendo, para irrumpir con la norma social y las leyes y lo legal, y afectar a los otros y irnos a las categorías específicas. Entonces, el tratamiento básico indicado es el psicosocial, que puede ayudar muchísimo en la interacción con los padres y los hijos. También están los programas donde los padres, los niños y adolescentes se entrevistan con terapeutas capacitados para brindarles una guía de verdad de asesoría específica en el comportamiento y que se debe instaurar. Pero aquí entra la farmacoterapia también en muchos casos, sobre todo cuando estamos hablando de un caso moderado o grave. Ya se considera importante el tratamiento farmacológico,
pero muy indicado pues la terapia individual y grupal también. Y bueno, si el individuo, que en estos casos sobre todo estamos hablando antisocial, que son casos muy difíciles de tratar, no es que no sean tratados, pero muy poca estadística hay de esto, pero si el individuo se somete a un tratamiento de verdad riguroso y es muy responsable en el tiempo, hay un pronóstico de cambio, un pronóstico de mejora, del reconocimiento y de mejora del impulso, sobre todo que desarrolle estas emociones prosociales que puedan favorecer su comportamiento y adaptación al entorno. En los casos que se someta, pero difícil, ¿no? Ellos siempre, su pronóstico puede ser que tengan que sacarse de la sociedad, ir a recluirlos en instancias privadas donde ellos no puedan hacer mayor mal, pues. Tenemos trastornos de relación con sustancias y trastornos adictivos. Estos son muchos también. Son muchos y muy interesantes, pero bueno, los trastornos relacionados con sustancias se deben a fármacos que activan diferentes y activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo. Al activar este sistema de recompensa suele causar sensaciones de placer. Y pues estas sensaciones evocadas varían ampliamente dependiendo del tipo de droga o sustancia que se utilice. ¿Sí? Como son más de 10, por lo menos, se dividen en 10 categorías y se clasifican en alcohol, cafeína, cannabis, bueno, tabaco y otras que son esteroides, anfetaminas, sedantes, opioides, bueno, lo que escuchamos mucho, pero claramente hay una clasificación y en función de esto pues estarían también, vamos a conseguir las subcategorías de este trastorno relacionado con sustancia y cada una está especificada como los síntomas que se pudiera conseguir dentro de esto. En cuanto al origen de esto, se tiene que las personas suelen empezar a consumir drogas por un deseo de experimentar con ellas. Luego pasan a consumirlas de manera ocasional y finalmente acaban por usarlas de modo intensivo. Y pues esto es lo que va a desarrollar este trastorno por uso de sustancias. Esta progresión resulta completa y se conoce solo una parte. El proceso depende de las interacciones entre la sustancia, el usuario y el entorno. Entonces, la capacidad de adicción depende de cambios de factores entre los que se incluye cómo se utiliza la sustancia, la intensidad, la velocidad, la capacidad de la sustancia para inducir tolerancia y síntomas de abstinencia, ¿no? Además de pues, las mezclas de ellas. Bueno, es un sinfín de elementos que hay que considerar allí. Cuando son fármacos, pues también está la prescripción, ¿sí? Y hay que explicar siempre a los pacientes, porque precisamente ahí es donde están los problemas de adicción, ¿no? Cuando se abusa de lo que se recomienda o se prescribe. Bueno, se cree que el uso de sustancias psicoactivas representa un factor significativo en la tasa total de morbilidad para las personas y sociedades del mundo. O sea, la estadística es muy alta, o sea, la morbilidad de esto o lo que sucede asociado a esto es bastante alta. Dice que un 4% al tabaco, un 4.1% al alcohol y un 0.8% a las drogas lícitas. Ahora no hablemos de lo ilícito, cómo está afectando, pues, en conjunto pueden ser un 8, un 9%. Ya para el 2009 ahorita pues habrá incrementado como toda la estadística del mundo, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que conseguí para el momento. Dentro de los criterios generales tenemos que para el diagnóstico de un trastorno por uso de sustancias son de 4 tipos. La persona afectada no puede controlar su uso de la sustancia. La capacidad de las personas para cumplir con sus obligaciones sociales se ve comprometida por el uso de esta sustancia. La persona utiliza la sustancia en situaciones en que hace o que se supone un peligro físico y las personas muestran signos físicos de uso de sustancia o de dependencia. Toman la sustancia en dosis mayores y por más tiempo lo provisto inicialmente. También desean interrumpir o reducir el uso de la, no desean, perdón, interrumpir o usar el uso de la sustancia. Y la persona dedica mucho tiempo a obtener y usar la sustancia, así como a recuperarse de sus afectos, de sus efectos, perdón, se va, porque sabe que cada día le afecta mucho más. La persona también anhela la sustancia, hay un deterioro social importantísimo, hay un uso de riesgo también. Y las personas que presentan 2 o más de estos criterios por un periodo de 12 meses se considera que sufren un trastorno por uso de sustancias. La gravedad del trastorno por uso de sustancias viene
determinada por los criterios, que si es leve, 2 a 3 criterios, moderada, si es de 4 a 5 criterios, y grave, si es de más de 6 criterios. Entonces hay que revisar e irnos a cada una de ellas, ¿verdad? Son varias, son muchas, muchas. Pero entonces es importante en líneas generales conocer que tenemos trastornos relacionados con sustancias, con el alcohol, cafeína, cannabis, alucinógenos, inhalantes, opiáceos, perdón. Bueno, un sinfín. Aquí hay que especificar entonces la gravedad, si es leve, moderada o grave. Intoxicación por alcohol, qué es lo que hay, ¿verdad? Están todos los trastornos y en todos hay que especificar lo mismo, leve, moderado o grave. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que varía en función de la sustancia y de las circunstancias que hay que considerar. El tratamiento específico va a depender de la droga específicamente consumida, pero generalmente consiste en asesoramiento familiar, psicoterapéutico, farmacoterapéutico. Y bueno, hay un compromiso importantísimo por parte de la persona de no interrumpir el tratamiento y sí interrumpir el consumo del producto, de la sustancia química que lo está afectando. Y bueno, el consumo de drogas puede tener efectos perjudiciales y va a depender mucho del compromiso de la persona, pero genera alteraciones que pueden ser para toda la vida, ¿no? Porque algunas son especialmente riesgosas y si se combinan, muchísimo más. No es que la persona no pueda salir de la adicción, pero son muy frecuentes ¿cómo es? Recaer en ellas. Tenemos ahora el trastorno neurocognitivo. Los trastornos neurocognitivos también son una gama de trastornos que representan o implican alteraciones en las capacidades cognitivas como la memoria, la resolución de problemas, la percepción, los déficits cognitivos. Todo esto se adquiere y no se desarrolla como tal. En el camino menos que el proceso de la vida se van desarrollando, ¿no? Solo los trastornos cuyas características básicas son cognitivas incluyen los trastornos neurocognitivos. Y esto representa un deterioro en la cognición que no ha estado presente desde el nacimiento en el periodo de desarrollo del individuo. Por tanto, las personas con este trastorno experimentan una disminución de un nivel de funcionamiento previamente alcanzado. Tenemos que dentro de la etiología, por lo general, si por ejemplo hablamos de la demencia, se presenta como un trastorno cerebral sin ninguna otra causa, lo que se denomina trastorno cerebral primario, pero puede ser producido por muchos trastornos. La causa frecuente de demencia, en la mayoría de los casos, de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, que es una de las reconocidas, demencia vascular, demencia del cuerpo de Lewy, demencia frontotemporal, demencia asociada a virus inmunodeficiencia humana, y bueno, enfermedades de Parkinson, otra gran gama de enfermedades. Tiene una etiología, un origen de base orgánica asociada a otras enfermedades. Y bueno, dentro de los trastornos, epidemiológicamente hablando, se puede decir que se encuentra entre el 1 y el 2% de los adultos a partir de los 65 y el 30% de los adultos a partir de los 85 años. ¿Qué tenemos que considerar en los criterios? Si hablamos de un trastorno neurocognitivo menor o si hablamos de un neurocognitivo mayor. Si hablamos de uno menor, se evidencian algunos criterios como declive cognitivo modesto a niveles previos en su desempeño. Y esto referido a los procesos cognitivos, por ejemplo, preocupación del individuo por el manejo o de un tercero informado, porque ve que las facultades que ya tenía no las está manifestando de la misma manera. Declive en el desempeño neuropsicológico, implicación en el desempeño de los test de rango, ¿sí? Eso también se puede ver allí. Los déficits cognitivos son insuficientes para intervenir con su independencia, o sea, va a tener dificultades, pero va a seguir siendo independiente del individuo un rato, para un tiempo más. No ocurren y tampoco ocurren exclusivamente en contexto de un delirio, ¿sí? Bueno, hay varios criterios que hay que considerar aquí. Los criterios, pero es importante que los trastornos neurocognitivos menores no siempre evolucionan igual. De hecho, el curso clínico es tan variable en estos casos que una gran proporción de pacientes permanece clínicamente estable durante algunos años, inclusive progresan
algunos pueden ir a progresar a un trastorno neurocognitivo mayor. Ahora, si es mayor, vamos a mirar entonces otros aspectos de los criterios previamente señalados, pues que se evidencia un declive cognitivo sustancial. ¿Sí? La preocupación del individuo o los terceros que informan al facultativo también manifiestan esto. También hay un declive en el desempeño neuropsicológico implicado en el test que se le aplica de autorización clínica. Y los déficits cognitivos son suficientes para intervenir en su independencia. O sea, él ya no tiene ya no puede ser un individuo independiente como lo era en su vida cotidiana, pues para tareas complejas, para manejar dinero, documentos, cosas así, no se le va a hacer fácil. Ni medicación siquiera. Bueno, y para los déficits cognitivos no son atribuidos de forma primaria a procesos de trastornos mentales como por ejemplo depresión mayor o esquizofrenia, eso también es importante. Pero claro, hay que revisarlos, ¿verdad? Uno a uno, porque también son varios, y en función de esto, pues poder dar como con el diagnóstico adecuado, porque tenemos los trastornos neurocognitivos mayores, ¿sí? Pero antes de esto tenemos los síndromes síndrome confusional por intoxicación de sustancias, síndrome confusional por abstinencia de sustancias, bueno, y todo esto son algunos de los que se van presentando allí. Luego tenemos los trastornos neurocognitivos mayores y leves, y hay que especificar si es debido a una enfermedad, por ejemplo, Alzheimer, ¿sí? Parkinson. También está especificar la gravedad actual, si es leve, moderado o grave. Y también hay que explicar si solo es trastornos neurocognitivos mayores, incluidos probables y posibles. Todo esto hay que especificarlo. Por eso hay que irse al DSM-5, perdón, y revisar específicamente cuál de todos los trastornos hay y a su vez ver las categorías a las cuales pertenece. Son varias. Cada uno tiene a su vez toda la información detallada. Y el tratamiento, pues bueno, las terapias opcionales pueden aconsejar y capacitar el uso de estrategias cognitivas, ¿sí? Pero aquí también interviene muchísimo la farmacoterapia, porque estamos hablando de un deterioro y estamos hablando de implicaciones ya a nivel del cerebro prefrontal y de la medicación que tiene que considerarse para las otras afecciones que están generando este trastorno neurocognitivo. Y bueno, el curso varía mucho debido al número de subtipos causales que lo puedan estar generando. Entonces, dependiendo de esto puede variar, puede mantenerse un lapso en el tiempo y puede agravarse con el tiempo. Ahora tenemos los trastornos de personalidad, que se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción y reacción, también la relación y lo repetitivo que se puede dar esto, la angustia que le puede generar a la persona afectada o sus capacidades para desenvolverse, ¿no? Entonces tenemos la existencia de un trastorno de personalidad, se produce pues cuando los rasgos de personalidad se vuelven tan pronunciados, rígidos, desadaptativos, que la persona afectada tiene problemas pues en su trabajo, en la escuela, en la institución, en cualquiera de los contextos donde se desenvuelve, porque todos lo van a notar. Estas adaptaciones sociales pueden causar angustias significativas en personas con trastorno de personalidad y en las que los rodean. La mayoría de las personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces y tienen consecuencias negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta, pero no consiguen pues así como lograrlo por su cuenta, pues. Entonces es muy importante considerar esto. En cuanto a los trastornos de personalidad, se cree que tiene que ver con la interacción de los genes y el ambiente, ¿sí? Porque la personalidad es una construcción de lo biológico, lo psicológico y lo social. Entonces, las personas nacen con una tendencia genética de aparecer un trastorno de personalidad y esa tendencia se disminuye o se aumenta en función de los factores ambientales, pues, porque no va a haber manera de que se salve de la influencia del ambiente. Entonces suelen aparecer al final de la adolescencia también, ¿sí? Como rasgo distintivo de la epidemiología y alrededor del 10% de la población sufre este trastorno de la personalidad. Estos trastornos suelen afectar de igual manera a hombres y a mujeres. Si bien algunos tipos de trastornos afectan más a un sexo que al otro, ¿sí? Por ejemplo, la personalidad antisocial se ha encontrado que está 6 veces más frecuente en los hombres. Ahora tenemos dentro de los criterios
para diagnosticar, ¿verdad? Tenemos los trastornos de personalidad, se refieren inicialmente pues, a los problemas relacionados con la identidad y el sentido de sí mismo. Con las relaciones interpersonales, las personas con un trastorno de personalidad se esfuerzan en establecer relaciones estrechas y estables con los demás, pero es un esfuerzo demasiado grande, ¿sí? Y bueno, la identidad y el sentido de sí mismo es uno de los elementos que vamos a ver. No tiene una imagen clara o estable de sí mismo, es decir, la manera en la que se ven cambia dependiendo de la situación. Puede ser posible el concepto de que estos pacientes tengan de sí mismos, el concepto que ellos han establecido de sí mismos, se alterna entre cruel y amable, ¿sí? También pueden ser inconstantes en sus valores y objetivos. Pueden ser profundamente religiosos, por ejemplo, pero irreverentes y respetuosos en otros lugares. La autoestima puede estar demasiado alta, demasiado baja, las relaciones interpersonales con un trastorno de personalidad pues se esfuerzan en establecer relaciones estrechas. Ahí vemos muchos elementos que podemos considerar dentro del diagnóstico, pero claro, como ya les digo, cada trastorno tiene sus propias divisiones. Por ejemplo, están los trastornos de personalidad del grupo A que tienen que ver con la paranoia, la personalidad esquizoide, la esquizotípica, ¿verdad? Ya como rasgos de personalidad. Tenemos del grupo B, podríamos hablar de los trastornos de la personalidad antisocial, la persona límite, personas histriónicas, las narcisistas. Del grupo C podemos hablar de los trastornos de personalidad evasiva, dependiente, obsesivo compulsivo. Los trastornos de personalidad, de otros tipos de trastornos de personalidad, bueno, está el lábil, el desinhibido, el agresivo, el apático, el paranoide. Están los combinados, los no específicos, y cada uno tiene sus propios criterios para caracterizarlos. Entonces, estos patrones de personalidad se tratan, ¿verdad?, con psicoterapia, que incluye psicoterapia individual y terapia de grupo. Es más probable que la terapia sea eficaz cuando las personas afectadas buscan tratamiento y están motivadas. Si ellas no la buscan y no están motivadas, no va a suceder, porque al menos que las obliguen a asistir, pero no van a asistir con la disposición a hacer los ensayos, los procesos que se requieren desde la psicoterapia. Entonces, el pronóstico es que algunos de los trastornos de personalidad, como la antisocial o límite, tienden a disminuir o a resolverse en la medida que las personas envejecen, pero por esfuerzo físico, por cansancio, por otras razones, pero no por tratamiento en sí. Tienen que someterse a tratamiento. Y hay otros trastornos como el obsesivo compulsivo y el esquizotípico que tienen menos probabilidad de hacerlo, de mejorar, se quedan manteniendo los síntomas, pero son menos graves, pues. Eso sí se sabe. Y bueno, tenemos el último grupo, ¿verdad?, de trastornos que son los parafílicos, que están asociados a la preferencia, parafilia de preferencia, ¿sí? Y consiste en una presencia frecuente e intensa de conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio. Prefiero esto para dar una respuesta sexual o activarme sexualmente, ¿sí? Que puede ser con objetos inanimados, puede ser con adultos o con personas, con animales, con cosas, puede ser con dolor, sin dolor, con niños. O sea, los parafílicos o son parafilias que causan angustia en caso, ¿no?, de este trastorno, causa angustia, problemas de función en la persona afectada y lo perjudica a él y también puede perjudicar a otras personas, obviamente, ¿no? Porque existen muchas parafilias, y las parafilias pueden centrarse en números de objetos y situaciones, ¿sí? Y la persona pues va a responder preferiblemente a esa situación, preferiblemente no, exclusivamente. Su preferencia es hacia ese objeto, pero su respuesta es exclusiva, ya, o sea, de todo lo que pudiera elegir no tiene abanico de posibilidades. Eso es lo que le gusta. Entonces, en la teología existe controversia sobre el desarrollo de estas parafilias. ¿Sí? En los procesos psicodinámicos y en algunas parafilias se encuentran signos de una alteración en el funcionamiento cerebral, pero en algunos. Y en otros, pues la mayoría pues, se ha dado por fijación de método, fijación de cómo aprendí a responder, frente a qué aprendí a responder, una alta discriminación a cosas muy específicas y alteradas del funcionamiento. No reconocer la variante fisiológica sexual es una de las razones fundamentales desde la sexología médica y clínica.
Dentro de la epidemiología, pues la mayoría de las personas con parafilia son hombres, la mayoría. Eso es un dato interesante. Y algunos de ellos también presentan trastornos graves de la personalidad, o sea, no vienen solitos con la parafilia, vienen con otras alteraciones. Donde hay una parafilia es muy probable que haya un trastorno de personalidad antisocial o trastorno narcisista o cualquier otro trastorno de personalidad asociado a esto. Y bueno, dentro de los criterios que hay que considerar, las presencias, las personas con un trastorno parafílico pueden tener alteración en la capacidad de sentir afecto y de mantener una intimidad emocional, sexual recíproca. Ellos ven si están con una persona, la ven como un objeto sexual, no como un sujeto del deseo, sino un objeto del deseo en todo caso. Y bueno, dentro de esto podemos conseguir la ansiedad asociada a la respuesta que está dando. Tenemos sí, el cuadro de ansiedad, el patrón estándar de excitación es reemplazado por otro, en ocasiones a través de la exposición precoz a una experiencia, eso también puede ser. Tenemos dentro de los criterios básicos que hay que mencionar, tenemos acá, la presencia de repetidas e intensas fantasías sexuales de tipo excitatorio, impulsos y comportamientos sexuales que por lo general engloban objetos no humanos, sufrimiento, humillación, hacia sí mismo, hacia la pareja o hacia la persona que está en ese momento usando como objeto de placer, ¿sí? También dice que estos impulsos y comportamientos deben provocar un malestar clínico, un deterioro social, laboral y funcional importante en sus relaciones. Eso serían como los criterios a considerar muy importantes. Y bueno, la clasificación de las parafilias son muchas. Aquí hay algunas mencionadas en el DSM-5, pero a nivel de métodos, pues nos vamos a cada uno de los sentidos y las fantasías. Si agarramos todos los sentidos como método, todas las que puedan haber por la visión, por el gusto, por el olfato, por el tacto, todas las alteraciones o parafilias que se pueden dar a nivel de pensamiento, fantasía, a nivel de administrador, a nivel de, bueno, son muchos. Entonces tenemos a nivel de situación estímulo sexual en general, sean diversas parafilias. Aquí tenemos el voyeurismo, el exhibicionismo, y bueno, cada una de ellas a su vez tienen sus propios criterios. Hay que especificar si son sexualmente excitados por exposición de los genitales, que específicamente, cada uno hay que especificar si, por ejemplo, en el caso de masoquismo sexual, si hay que especificar que es con asfixiofilia o no lo es. Bueno, en fin, son muchos. Trastorno de sadismo, atracción, por ejemplo, está el tipo exclusivo, está el trastorno de pedofilia, pero está el tipo exclusivo, el no exclusivo. Entonces, si es por el sexo masculino, si es por el sexo femenino, si es por ambos, si es limitado el incesto también, trastorno fetichismo. Entonces, del fetichismo hay que ver si es parte del cuerpo, objetos inanimados, otros. O sea, todo esto hay que especificarlo dentro del momento de hacer en la clasificación, dar la impresión diagnóstica. Bien, y bueno, dentro de los tratamientos está la psicoterapia, la terapia en sexología, la terapia cognitivo-conductual, las terapias conductuales. Hay que entrenar al individuo en lo que sería la variante fisiológica sexual, ¿sí? Suspender la actividad sexual específicamente con esa parafilia y empezar a enseñarle a variar con otras situaciones de estímulo sexual que van a brindar pues la posibilidad de cambiar y descubrir que su cuerpo fisiológicamente respondiente pero está pues básicamente condicionado a una parafilia. Pero también está la intervención médica, tratamientos médicos, porque si hay ansiedad, si hay depresión, si hay angustia, si hay otros trastornos asociados, sí, o ya trastorno de personalidad, bueno, un sinfín, no es algo así como que se trate con solo dos cositas, ¿no? Tiene que haber un cuerpo interdisciplinario, expertos, médicos, psicólogos, psiquiatras, sexólogos que hagan en su conjunto sus aportes para el tratamiento del individuo. Y bueno, el pronóstico es que las parafilias, lo que se puede trabajar con ellas es tratar de es controlarla en todo caso, porque va a ser una preferencia per se. O sea, el individuo ya la tiene instaurada, ya la tiene codificada, lo que necesita es aprender a manejar esa preferencia
que antes es desde la visión del trastorno exclusiva, y cuando se le entrena pasa a ser parte de la variante. Seguirá siendo preferible, pero parte de la variante para que incluya otros elementos dentro de la variante fisiológica sexual y se pueda restablecer su función sexual. Ahora bien, vamos con las conclusiones. Primero quiero decir que a pesar de que fui lo más precisa posible, siempre se me fueron unos minutitos de más, pero bueno, esto sucede porque así son los tiempos de grabación. Pero bueno, que es importante reconocer que cada trastorno tiene un gran conjunto de trastornos, eso es lo primero que tengo que decir, y el facultativo debe consultar en función de los casos que atienda, o sea, los criterios básicos generales los debe conocer, pero cada uno en específico es de consulta cotidiana. Ese libro del DSM-5, todos los manuales que requiera para su trabajo siempre tienen que estar a la mano, porque está escuchando el caso y tiene que irse allá, pero tiene que reconocer cómo se usa también el manual, ¿sí? Y ese manual, el DSM-5, es una guía que tiene primero toda una lista de los trastornos y en función de eso uno va viendo qué es, a qué se me parece esto que me está narrando y voy a por lo menos al checklist y luego internamente revisar el contenido para buscar los criterios que me den respuesta y que yo pueda decir, oye, esto que me está consultando o me está trayendo esta persona está asociado a estos criterios específicamente o no los reúne todos, entonces también hay una categoría cuando no los reúne todos. Muy importante esto, ¿no? Lo otro, bueno, es que en este conjunto de trastornos, algunos no tienen que ver con el desarrollo fisiológico, pero otros sí tienen que ver con lo genético, tienen que ver con el proceso de gestación, o sea que siguen siendo multivariados, multifactoriales, ¿sí? La mayoría son multifactoriales, entonces va a depender también de reconocer qué factor está afectando y si ese factor está muy presente en la vida del individuo, si es un factor que podemos influenciar o no podemos influenciar, ¿sí? Por ejemplo, algunos que tienen que ver donde la familia, si la familia se compromete y hay un apoyo, por ejemplo, en los trastornos alimenticios, si la familia está comprometida con la salud, el restablecimiento de la salud, el equilibrio de su familiar, entonces podemos impactar ese factor, pero hay factores que no los podemos impactar. Hay factores socioculturales muy, la palabra sería de riesgo, ¿no? O sí, están los factores protectores, los factores de riesgo, son factores de riesgo que no favorecen el tratamiento. Entonces, bueno, son múltiples factores que hay que considerar para desarrollar, para comprender esa etiología. Y en cuanto a la epidemiología, algunos trastornos de los presentados se ve que son más característicos del cerebro masculino, del cerebro del hombre, y otros son más hacia lo femenino, pero la mayoría me di cuenta que lo poco que conseguí decía que era más hacia lo masculino, o en porcentaje y prevalencia es más notorio. Es posible porque son los que más han acudido. Bueno, hay muchas razones para que eso sea así. O sea que los estudios comparativos en personas pues no son muy evidentes y éticos de hacerlo, sobre todo si hay que someterlos a ciertas experimentaciones, pero entonces la data que se pueda recoger es la que nos refleja este tipo de información. Bien, y en cuanto al tratamiento, pues bueno, el tratamiento siempre tiene que considerarse el tratamiento específico para el trastorno. Si bien hay generalidades y podemos decir la terapia cognitivo-conductual, la terapia basada en el conocimiento clásico, el conocimiento operante, si es de corte sexológico, están las terapias en sexología, ¿sí? Todas también tienen un corte cognitivo-conductual sexológico, están otras fuentes de otras terapias gestal, están otras terapias, psicoanálisis, la psicodinámica. Va a depender del facultativo y de la responsabilidad que hay que tener, la ética que hay que tener para saber cuál es el alcance de este facultativo, en este caso nosotros estudiantes de psicología y futuros profesionales en el campo, cuál va a ser nuestro alcance y cuándo tenemos que juntarnos, que casi siempre creo que tenemos que trabajar en equipo con otros especialistas, psiquiatras, neurólogos, endocrinólogos, cardiólogos, ginecólogos, urólogos, bueno, así que todas las especialidades que tengan que ver con bioquímica, cerebro, emociones y farmacoterapia los vamos a necesitar porque si de verdad queremos dar un servicio ético, de calidad y con miras al cambio del individuo y el individuo está comprometido, nos está buscando, esa es la tarea. Entonces, bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención y bueno, vamos dándole cierre entonces a esta presentación.
Las referencias consultadas quedan aquí disponibles, a un clic llegan a los enlaces y pueden revisar la información. La información tengo que decir que está en muchos lados, pero no hay así como, o no sé si existan portales oficiales que de verdad detallen estos aspectos de cada uno, o sea, conseguir el trastorno, porque muchos te muestran partes de los trastornos, otros te muestran tratamiento, otros te hablan de etimología, otros te hablan de epidemiología, pero la epidemiología tampoco está muy clara, ni siquiera por órganos oficiales. Quiere decir que son datos que no se han recogido bien, aquí hay muchísimo por investigar. Eso también me deja claro, porque no hay fuentes oficiales que se hayan abocado a esta cantidad de problemáticas en salud mental. Así que bueno, esto por ahora es lo que pude conseguir. Supongo que hay muchísimo más en otros idiomas. Feliz día.